Bienvenidos a Punto Colegio de Cocineros. Esta será la última de las clases dedicadas al sushi, a través de las cuales hemos aprendido conceptos, métodos y técnicas de esta especialidad de la gastronomía japonesa. En las clases anteriores hemos aprendido acerca del correcto tratamiento del gohan o arroz blanco para convertirse en shari o arroz de sushi. Entonces fue necesario conocer los ingredientes que conformaron el aderezo, entre ellos el mirin. Elaboramos también el tamago no atsuyaki, especie de omelette japonesa, la cual será empleada en la clase de hoy. Hemos aprendido el concepto, la clasificación y el procedimiento para el armado de los maki o rollos de arroz, hosomaki, chumaki y futomaki, aplicando las técnicas de armado, norimaki, recubiertos por nori o alga, y uramaki, con el alga en su interior. Realizamos, a modo de ejemplo, 3 rollos americanos básicos, New York, California y Philadelphia Rolls. Otras de las variedades y técnicas aprendidas fueron los gunkan maki sushi, sushi acorazado, en sus sabores ikura, uni y funse, los temaki sushi, en forma de cono, y los hako sushi, realizados con un hako o caja de madera. En la clase anterior aprendimos a preparar sashimi, técnica que prescinde de arroz y en la que se emplean únicamente pescados y mariscos, para los que debimos conocer el correcto tratamiento de los mismos. En la clase de hoy, a modo de conclusión, realizaremos nigiri sushi, variedad de sushi que nos permitirá integrar los conceptos y las técnicas aprendidas en las emisiones pasadas. Etimología del término: nigiri, es decir, moldear con la mano. Por lo tanto, nigiri sushi hace referencia a moldear con la mano el shari, es decir, el arroz para sushi o arroz avinagrado. El nigiri es el máximo exponente del sushi y consiste en pequeños canapés de arroz acompañados de pescados o mariscos frescos, cocidos o marinados. También pueden utilizarse frutas, verduras o tamago no atsuyaki. Generalmente llevan una pizca de wasabi, excepto los de sabor dulce, como los del omelette tamago no atsuyaki. Para poder armar el nigiri sushi, se requiere un perfecto conocimiento de la anatomía y reacciones bioquímicas de los peces y mariscos, ya que sus características sensoriales e higiénicas se verán alteradas en presencia del oxígeno y altas temperaturas. Por ejemplo, cuando se emplea palometa, que es un pescado con alto tenor graso, al retirarle la piel, entra en contacto directo con el aire y en consecuencia las grasas se oxidan, alterando rápidamente el color y el sabor de la carne. Esto no ocurre con el salmón, aunque también posea una gran cantidad de grasas. Parecería ser sencillo, sin embargo, es la técnica más difícil y compleja del sushi. Para su elaboración emplearemos algunas de las técnicas de corte del salmón, lenguado, langostino y pulpo, vistas en la clase pasada. Repasemos cuáles eran. La técnica del hirasukuri, a través de la cual se realizan cortes de 7 milímetros de espesor, efectuando un solo movimiento con el cuchillo en sentido perpendicular a la tabla. El corte debe ser preciso, habiendo un equilibrio entre la presión ejercida y el movimiento. La técnica del ususukuri, con la cual se obtienen láminas de 2,5 centímetros de ancho, 4 a 6 centímetros de largo y 2 a 3 milímetros de espesor. Esta técnica permite cortar la fibra del pescado de forma muy delgada. Por último, la técnica de corte para la elaboración de los nigiri. El corte de estas láminas deben ser de 3 milímetros de espesor. Se realiza al bies en un ángulo de 15 grados. Comencemos entonces con el armado de un nigiri sushi de salmón fresco. Se emplea el filet del abdomen, ya que presenta mayor concentración de grasa y menos fibrosidad, lo cual es conveniente en la elaboración de los nigiri. La porción de filet utilizada será de 6 a 7 centímetros de largo. Para esto debemos cotejar tamaños antes del corte. El filet debe colocarse en forma transversal del lado donde estaría la piel.
El Itamae realizará cortes en finas láminas rectangulares de 7 centímetros de largo por 2 centímetros y medio de ancho y de 2 a 3 milímetros de espesor. El corte debe ser al bies en un ángulo de 15 grados, pero llegando casi al final del corte, debe variar bruscamente a 90 grados. Una vez efectuados los cortes, se colocan con el lado en el que estaría la piel hacia arriba. Luego tomaremos una porción de yari y con la palma de la mano formaremos un cuerpo rectangular de 3 centímetros y medio de largo por 1 centímetro y medio de ancho y 2 centímetros de alto. Esta es la medida estándar, pero puede modificarse según el gusto del comensal. Colocamos un poco de wasabi en forma moderada. Recordemos, es rábano picante de sabor muy fuerte. Luego colocamos el yari sobre el filet y con las 2 manos efectuamos el armado. Para el armado de los nigiri existen 4 técnicas posibles: kushigata, dando forma alargada; funagata, dando forma de barco; tawaragata, dando forma cilíndrica; y hakogata, en forma de caja. El Itamae está efectuando una técnica combinada entre funagata y hakogata. En este procedimiento es muy importante que el contacto entre las manos y el pescado o marisco sea del menor tiempo posible, ya que el cuerpo humano tiene una temperatura de 36,5 grados centígrados. El contacto prolongado en tan pequeña porción de pescado o marisco cortaría la cadena de frío del mismo, favoreciendo su descomposición. Para la elaboración de los nigiri sushi de lenguado, o también denominados hirame, se toman 3 filets de la penca inferior del lenguado, pues es ahí donde su carne es mucho más tierna. Para efectuar los cortes, el Itamae aplicará la técnica Ususukuri. Los cortes serán desde la cola en un ángulo de 30 grados, obteniendo láminas de 2 a 3 milímetros de espesor, 6 a 7 centímetros de largo, por 2 centímetros y medio de ancho. Las colocamos en el mismo sentido y armamos los nigiri con la misma técnica empleada en el caso del salmón. Podemos armar una combinación de 4 nigiris de salmón y 4 hirame de lenguado. Para su armado necesitamos yari o arroz para sushi, wasabi y pescado fresco. En esta oportunidad se ha empleado salmón rosado y lenguado fresco, empleando para este último la técnica de corte Ususukuri.
En el armado del nigiri sushi de pescado debe tenerse en cuenta que el lado del filet que quede a la vista del comensal sea el de la piel. Además, en la presentación debe respetarse el sentido de la fibra del pescado, como podemos observar. El Itamae realizará nigiris de langostinos o ebi y de pulpo o taco. Para ello, en primer lugar, se realizará la mise en place. Se toma un langostino mediano, previamente cocido, según la técnica de blanqueado aprendida en la clase pasada. Recordemos el procedimiento. Se quita la cabeza y se inserta un palillo de brochet a lo largo, entre la carcasa y la carne. La finalidad es evitar que se arqueen durante la cocción. Así se sumergen en una cacerola con agua salada y rodajas de limón en ebullición. El tiempo de cocción será de 1 minuto a 1 minuto y medio según su tamaño. Luego son pelados, dejando el cartílago de la cola a modo decorativo. Emparejamos el extremo y lo abrimos a la mitad longitudinalmente, quedando dividido en 2 lados unidos entre sí. Por último, eliminamos la vena del aparato reproductor y deberíamos reservar en frío hasta el momento de utilizar. Para el tratamiento del pulpo, tomamos un tentáculo previamente cocido según la técnica de cocción aprendida en la clase pasada, similar a la técnica aplicada a los langostinos. Recordemos que el tiempo de cocción será de 15 minutos si se trata de pulpo español y de 20 minutos si se trata de pulpo chileno, debido a que su fibra es más dura. A través de este corte debemos obtener una pieza rectangular de 5 a 6 centímetros de largo por 3 milímetros de espesor. El cuchillo para efectuar cortes de pulpo se denomina takosashi. Por último, el Itamae cortará cintas de alga nori con una tijera. Estas cintas miden 10 centímetros y medio de largo por 1 centímetro de ancho y se denominan obinori. Son empleadas para sujetar ciertos tipos de nigiri sushi, como nos muestra nuestro Itamae. Teniendo la mise en place lista, se procederá entonces al armado de los nigiri de ebi o langostinos y de taco o pulpo. Colocaremos sobre la parte inferior del langostino una pizca de wasabi. Sobre él, un pequeño bollo de shari de 3 centímetros y medio por 1 centímetro y medio y 2 centímetros de alto. Se moldea suave y rápidamente con las manos. Se coloca el obinori para sujetarlo. Para el armado de los nigiri de taco o pulpo, el procedimiento será exactamente el mismo. Un poco de wasabi, el shari y luego sujetado con el obinori. Al igual que para los nigiri de pescado, los ingredientes de base son el shari y el wasabi, ahora combinados con langostinos y pulpo, ya cocidos, envueltos o sostenidos con una cinta de alga nori. Podemos apreciar que el obinori o cinta de alga no solo se utiliza para sujetar el nigiri, sino también para la decoración del mismo. Se realizarán ahora los nigiri de tamago no atsuyaki. Este nombre deriva literalmente de tamago, huevo, atsu, grueso, y yaki, que es cocción. Consiste en un omelette grueso de huevos azucarados, por lo que su sabor es ligeramente dulce. Posee una forma rectangular, ya que de esta manera permite obtener un alto rendimiento en su empleo posterior.
Para su elaboración se requiere de una sartén especial denominada Fray Pan, cuyo formato es rectangular y sus medidas estandarizadas son las siguientes: 13 centímetros de ancho, 18 centímetros de largo y 2 centímetros y medio de espesor. Para los nigiri de Tamagono Atsuyaki se emplea la misma técnica que para los de langostino y pulpo. En primer lugar debemos emparejar el borde del omelette grueso de huevo. Luego cortar rebanadas de 3 milímetros de espesor, obteniendo así un rectángulo de 6 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho. A diferencia de los otros nigiri, recordemos que en el sushi, cuando se utilizan sabores dulces, no se aplica wasabi. En Japón, el Tamagono Atsuyaki es un alimento popular entre los niños. De manera que se armará aplicando la misma técnica, pero esta vez sin wasabi. Para la presentación de los nigiri debe respetarse cierto protocolo. El número de piezas servidas es muy importante en el momento de la presentación. Podemos citar dos modos: el utilizado en funerales, en donde se sirven bocados impares menores a 8, es decir, 1, 3, 5 y 7, donde cada número tiene un significado. Por ejemplo, el 1 es un número ofensivo y significa retar a alguien a duelo. El número 3 significa la muerte de una persona. Recordemos que el sushi era la cocina exclusiva de los nobles samuráis y shogunes, que eran los señores feudales, y este protocolo era muy común entre ellos. El otro modo es el utilizado cotidianamente, donde se emplean números pares excepto el número 4, ya que se lo considera de mala suerte, similar al 13 occidental. También pueden utilizarse los números impares a partir del 9. Con respecto a la distribución, digamos que los bocados deben servirse en un ángulo de 45 grados con respecto al comensal. Esto se debe a que nos permite tomar el bocado con los hohashi o palillos de una manera cómoda, siempre por la derecha. En la cultura japonesa, ser diestro es de gran importancia. En esta vajilla circular, los nigiri de Tamagono Atsuyaki se presentan también con un ángulo de 45 grados, pero con una decoración diferente, respetando todos los códigos protocolares de la cocina japonesa. En la decoración recordemos que los colores varían según la estación del año. Así los platos de invierno se presentan sobrios y con muy pocos colores, mientras que en verano ocurre lo contrario. Las presentaciones gastronómicas japonesas, incluso el sushi, deben presentarse en pequeños bocados. Los japoneses sostienen que la degustación debe ser placentera y sin esfuerzos, por lo que el tamaño de las porciones servidas es de mucha importancia. El sushi es acompañado tradicionalmente con té verde japonés, denominado oya. Esta es una infusión que se consume caliente o fría de acuerdo a la estación del año, pero siempre amarga. Es una variedad asiática de muy alta calidad. La plantación más grande puede ubicarse en la base del monte Fuji, en la provincia de Shizuoka, en Japón. Es rico en calcio y fósforo. Existen variedades tales como genmai-sha, combinado con arroz tostado, y mugi-sha, combinado con hongos, y es comercializado en hebras o en polvo. Otra de las opciones es acompañarlo con sake, vino obtenido de la fermentación alcohólica del arroz o cerveza. En la actualidad también se acompaña con un buen vino seco o con champán, en Occidente. Se dice que con un solo bocado de nigiri puede reconocerse la mano de un verdadero itamae. Es por ello que en Japón un itamae
debió haber sido primero un gran chef de cocina. Esto requiere como mínimo 8 años. El sushi es una especialización y para convertirse en un verdadero itamae, occidentalmente llamado sushiman, requerirá paciencia, talento, disciplina y perseverancia. Para que un bocado de nigiri sea de alta calidad, se debe desarmar dentro de la boca al ingerirlo. El pescado o marisco deberá tener una temperatura de 8 grados centígrados y las técnicas y cortes deben ser impecables. Repasemos entonces. La palabra sushi proviene de la unión de dos vocablos: su, que significa vinagre, y shi, derivación de meshi, arroz blanco. Es decir, sushi significa literalmente arroz avinagrado. A lo largo de estas 5 clases hemos aprendido la técnica correcta para la preparación del shari o arroz aderezado. Para ello debimos conocer el modo de obtención del aderezo de vinagre a base de productos tradicionales japoneses, como es el caso del mirin. El shari fue necesario para el armado de los maki o rollos, los cuales hemos clasificado según su tamaño en hoso, chu y futomaki, y de acuerdo a la técnica de empleo del alga nori, en norimaki o uramaki. De esta forma aprendimos a realizar las 3 variedades de makis americanos: New York, California y Philadelphia Rolls, con salmón, canicama y queso crema respectivamente como elemento distintivo. Continuando con la amplia gama de variedades de sushi, hemos visto el modo correcto en el armado de 3 tipos básicos y clásicos: los gunkan maki sushi o sushi acorazado, en sus sabores ikura con huevas de salmón, uni con erizo y funse con salmón; los temaki sushi o arrollados con la mano en forma de cono; y los hako sushi o sushi box, elaborados con un molde de madera denominado hako. Otra de las variantes de esta especialidad japonesa fue el sashimi, para lo cual debimos aprender el correcto tratamiento de pescados y mariscos, como así también las técnicas clásicas de corte, hirasukuri y ususukuri. En la clase de hoy, y a modo de conclusión, hemos aprendido a preparar nigiris o canapés de arroz en sus 3 variedades: nigiris de salmón, de langostinos y pulpo, y de tamagono atsuyaki, la omelette japonesa. Finalmente hemos conocido también acerca de las pautas protocolares en las presentaciones de las piezas. De esta forma concluimos la serie de clases dedicadas al sushi, habiendo entonces aprendido, integrado y aplicado conceptos y técnicas de esta apreciada especialidad japonesa. Nos despedimos así hasta la próxima clase de A Punto Colegio de Cocineros.